Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar relatando la historia de 10 películas de terror basadas en hechos reales. Así que sin más, comenzamos. La Bruja, una obra independiente pero sofisticada que narra cómo en Nueva Inglaterra en 1630 un matrimonio de colonos cristianos con 5 hijos vive en un bosque que según las creencias populares está dominado por el mal. Un día, el hijo recién nacido desaparece y comienza un infierno para la familia. Su director, Robert Eggers, investigó durante años el periodo en el que se ambienta su película. El proceso de Salem de 1692 sería el culmen de ese periodo, con su resultado de 19 ahorcamientos y 5 muertes en la cárcel. Pero este brutal asesinato solo es el incidente más famoso. La realidad es que las brujas eran una o dos mujeres de mediana edad que vivían juntas. Los puritanos creían que al diablo le costaba menos acceder al cuerpo de una mujer. Esta persecución tiene su base en la forma en la que la sociedad puritana veía a las mujeres más predispuestas al pecado. Más aún, si encima no encajaban con las estrictas expectativas religiosas. Por ejemplo, como ocurre con las protagonistas de las películas. Si no tienes hijos cuando la mayoría da a luz, además de eso, la bruja cuenta cómo la escasez también influía en estas leyendas oscuras, como la comida podrida, que era otro mal atribuido a las brujas. La pesadilla de Elm Street, el clásico de terror de Wes Craven, no necesita mucha presentación. Varios jóvenes tienen habitualmente pesadillas con un hombre con la cara deformada y un guante terminado en afiladas cuchillas. De repente, algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser llamado Freddy Krueger. Craven se inspiró en un artículo de los Ángeles Times. Un niño refugiado que había sobrevivido a los campos de la muerte en Camboya les dijo a sus padres que tenía miedo de que si se durmiera, alguien lo persiguiera en sus sueños y lo atraparía. Siempre dejó claro que no era una pesadilla, que era algo muy real, así que intentó permanecer despierto durante días. Cuando al final se quedó dormido, sus padres pensaron que la crisis había terminado. Sin embargo, esa misma noche escucharon gritos y cuando llegaron a la habitación el pequeño había muerto. Líbranos del mal. En este thriller de terror, un agente de policía que se dedica a investigar una serie de asesinatos debe ser acompañado por un sacerdote experto en exorcismo, ya que dichos asesinatos parecen tener relación con posesiones demoníacas. El protagonista de la película, interpretado por Eric Bana, está basado en Ralph Sargent, un agente del Cuerpo de Policía de Nueva York que se especializó en casos paranormales. La película se basa en más de 20 casos sobre posesiones demoníacas y exorcismos en las calles de Nueva York. Poltergeist, otro clásico de terror, entre otros por Steven Spielberg, sobre una familia americana de clase media que experimenta fenómenos extraños tras mudarse en un idílico barrio residencial. Como reza el artículo del filme, se trata de fenómenos paranormales sobre los que no hay ninguna explicación posible. Todo comenzó a ocurrir el 3 de febrero de 1950 en la casa de los Herman. Primero, Lucille Herman y sus hijos adolescentes presenciaron estallidos desde varios lugares de la casa, botellas sin tapón volcadas en las habitaciones sin motivo. Días después, lo mismo, pero esta vez James Herman estaba en casa y pudo ver el desastre mientras escuchaba de nuevo los estallidos. Así comenzó una historia terrible y trágica en la que hay informes de la policía donde se describen ruidos y las botellas sin tapa y con contenido arrojado por todas partes. Los medios hicieron eco y hasta hubo un sacerdote católico que entró para bendecir la casa. Los sucesos comenzaron a ser más bestiales y los objetos ya no eran solo botellas. Se llegó a pensar que la presencia de 2 adolescentes hormonales había abierto la posibilidad de la psicoquinesis. Un día los sucesos pararon, pero el 3 de febrero y el 10 de marzo se registraron más de 70 eventos misteriosos. Scream, otra vez Craven. Terror y adolescencia. Un grupo de jóvenes viven aterrorizados por un terrible psicópata. Una película de culto que definió el cine de terror de toda su época. La inspiración del guionista Kevin Williamson fue la de un famoso asesino en serie que atemorizó a los habitantes en Florida durante los 90. Se le llamó el Destripador de Gainesville. El tipo violó y asesinó a 5 estudiantes de Gainesville durante el agosto de 1990. Además de eso, fue responsable de un triple asesinato en Shreveport. El pasado de este asesino esconde claro una historia de violencia. Su padre, oficial de policía, maltrataba a su madre y a su hermano. Sin embargo, es injustificable la forma en la que este asesino se cebaba con sus víctimas mutilándolas, decapitándolas
y situándolas incluso frente a espejos con distintas posiciones obscenas. Expediente Warren, El Conjuro. A través de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, somos testigos de los encuentros sobrenaturales de la familia Perron, aterrorizados por la presencia en su granja de un ser maligno. Ed y Lorraine Warren son de hecho muy reales. Estos investigadores paranormales dedicaron su vida a ayudar a personas que vivieron experiencias terroríficas. En concreto, esta película se basa en el caso de una familia que tras mudarse a Rhode Island en 1971, experimentó terroríficos sucesos como muebles flotantes o en movimiento, puertas abriéndose y cerrándose, sonidos incorpóreos e incluso uno de los integrantes de la familia fue empujado y herido por espíritus invisibles. Cuando los Warren llegaron, descubrieron que en la casa había un espíritu particularmente malévolo llamado Betsabé, una mujer del siglo XIX, acusada por ser satánica y por asesinar a su propio hijo. El exorcismo de Emily Rose, una joya si te gusta el terror y el drama judicial. Esta película tiene ambas cosas y además cuenta con una elegante dirección que te hará plantearte el dilema más importante de la humanidad: fe o razón. Emily Rose comienza a sufrir alucinaciones, pierde el conocimiento y tiene experiencias paranormales con cada vez más frecuencia e intensidad. Emily decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo. Sin embargo, muere y el sacerdote es acusado por homicidio. Esta es la historia de este juicio y de unos hechos tan espeluznantes como de difícil de explicar. La joven no se llamaba Emily, sino Annalise Michael. Tenía 17 años cuando experimentó los mismos síntomas que se describen en la película. Le diagnosticaron epilepsia y le mandaron medicamentos para ayudarla. Sin embargo, los medicamentos no hacían efecto mientras los síntomas se agravaron, convulsiones y visiones. Annalise se deprimió y se centró en su fe. Se arrodillaba 600 veces al día hasta que se rompía los ligamentos de la rodilla. Con 23 años había tomado docenas de medicamentos distintos y se había sometido a 67 exorcismos en solo 10 meses. Al final dejó de comer y murió de hambre en 1976. La Cosa. Esta obra maestra del género de terror, dirigida por John Carpenter, comienza cuando un equipo de investigadores descubre un ente extraño venido del espacio. Según los cálculos científicos, llevaba enterrado en la nieve más de 100.000 años, y al descongelarse comienza, digamos, el fin del mundo. Aunque parezca una locura, los hay. La Cosa se basa en un artículo del New York Times fechado en 1950 que se tituló algo así como "Un platillo flota hacia la Tierra y se discute una teoría". Al parecer, 4 agentes de policía de Filadelfia encontraron un material extraño y pegajoso. Cuando uno de ellos trató de mover la sustancia, esta comenzó a disolverse y a evaporarse, por lo que no había nada que mostrar a nadie excepto una mancha en el suelo. Verónica. Verónica hace una ouija con sus amigas y comienza a experimentar aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacerle daño a ella y también a toda su familia. Quizá el suceso paranormal más famoso en España, junto a la casa de Belmes, en 1992, una joven del barrio de Vallecas, llamada Estefanía Gutiérrez, realizó una sesión de espiritismo. Meses más tarde murió en el hospital después de sufrir convulsiones y ver figuras de sombra. Pero la cosa se va a poner aún más rara cuando un año después de su muerte sus padres llaman a la policía porque estaban experimentando una actividad paranormal. La policía, al principio escéptica, acabó escuchando ruidos extraños e incorpóreos que los llevó a describir la situación en el informe policial como de misterio y rareza. Terror en Amityville, mítica película de los años 70 en la que una familia se instala en una mansión a pesar de que saben que allí ocurrió una tragedia tiempo atrás. No tardan mucho en detectar la presencia de unos seres maléficos. Horrorizados, buscan ayuda con un sacerdote. Lo que ocurrió en esta casa ha sido motivo de uno de los debates de entre creyentes y no creyentes de lo paranormal. El 13 de noviembre de 1974, a las 3:15 de la mañana, Ronald DeFeo Jr. robó la escopeta de su padre y asesinó a toda su familia en su casa de Amityville en Nueva York. El joven alegó que las voces lo obligaron a hacerlo. Fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión. Un año después, la familia Lutz se mudó a la casa y afirmó experimentar sucesos paranormales. El patriarca de la familia llegó a contar que se despertaba entre las 3:15 y escuchaba disparos. Su hija Missy tenía una amiga imaginaria de nombre Jody, como una de las hijas de DeFeo. Finalmente, la familia Lutz
huyó de ese escalofriante lugar luego de pasar 28 días de mudarse. Bueno amigos, estas han sido todas las películas de terror basadas en hechos reales que tengo hoy para ustedes. Si este video te gustó o te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle like y compartírselo a todos tus amigos. Así apoyas mucho el canal y tus videos pueden llegar a muchas más personas. Bye.